Volvemos a leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tomen asiento. Cuando hay campaña y hay mucha gente, le digo, el que no tiene asiento, bueno, lo siento. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Y yo sé que muchas personas creen y algunos sí tienen atributos. Algunos siempre influyen paz, otros influyen coraje, algunos tienen una tendencia de absorber energía a otros con muchas cosas, otros siempre tienen el atributo de bendecir, de dar paz, de ayudar, de dar tranquilidad en medio de cualquier situación que esté la persona. Pero Dios tiene unos atributos maravillosos y hermosos. Y yo estaba viendo un joven que vivía en el mundo de las drogas, en las calles, con robos, drogas, pandillas, peleas y todas las situaciones que hace un muchacho cuando está en la calle. Se llama Johnny Ceballos. Él un día conoció al Señor. Y él empezó a tener un atributo tan hermoso de preocuparse por otros jóvenes que estaban en la misma situación. En la misma situación. Entonces él iba a los lugares donde consumen droga y recogía jóvenes y él empezó a trabajar y lo que ganaba compraba comida para ellos. Y hay un video donde que él va y le empiezan a grabar y agarra a una muchacha adulta ya. Y el que le estaba guiando a él era una nena, más o menos de 8 a 10 años. No sé la edad, pero es una niña más o menos de esa edad, a simple vista. Ella lloraba, decía, no, mami está allá, y se iba donde están la gente consumiendo drogas, y le encontró a la mamá de esa nena, toda sucia, envuelto en el vicio, sin sueños, sin esperanza, sin anhelos. Él le decía, mira, hazlo por tu hija, vamos al centro de rehabilitación y te vamos a ayudar a que salgas de este mundo oscuro. Ella decía, no quiero ir, déjenme aquí. Y él le decía, aunque tú no quieras, por las lágrimas de esta nena te voy a llevar. Aunque no quieras, si me llevas a la fuerza o a las buenas, yo después que tenga la oportunidad me voy a escapar de aquí. Y Johnny Ceballos le decía, no importa si te escapas, pero te voy a llevar. No importa si tú después vuelves a las calles a consumir, te voy a llevar. A mí no me importa si tú vuelves a la calle, pero te voy a dar esa oportunidad. Y vamos a estar orando por ti, vamos a ayudarte. No importa, pero vamos a ayudarte. Y ella empezó a golpear, a pelear, a patear, y aún así la llevaron, ella llorando, me voy a escapar, déjenme, no quiero irme. Y la llevaron. Y después la presentaron de un tiempo, ella más gordita, arregladita, con ropa limpia, más coloradita. Y yo decía, gracias porque un día me obligaron, gracias porque entendí las lágrimas de mi hija, entendí que yo soy muy especial para el Señor, un atributo. Hay personas que tienen atributos así de bendecir. Hay personas que tú lo ves siempre luchando, lo maltratan, siguen luchando, siguen adelante. Entonces son atributos que esa persona tiene de bendecir. Hay personas, conozco personas que lo único que hacen, no tienen un ministerio para predicar, no tienen un ministerio para hacer campañas evangelísticas, ir a las misiones, conquistar caníbales, convertirlos en vegetarianos, no tienen eso,
pero si tienen algo en su corazón, siempre están ayudando a los pastores, siempre están ayudando en las casas de oraciones, siempre están pendientes de lo que se necesita, siempre están ahí al lado. Solamente a veces con su presencia, los que están al frente de la obra cobran ánimo, cobran fortaleza. ¿Qué sería de aquellos hombres y mujeres que no estén al lado de la obra de Dios? Porque la obra es de Dios, los pastores van y vienen, los líderes se levantan, se van, algunos toman un ministerio y Dios lo lleva a otros lugares. Pero la obra de Dios, en el lugar que lo planta el Señor, ahí queda para bendición por muchas generaciones hasta que Cristo venga. Amén. Hay un atributo hermoso que tiene Dios, que se llama la palabra Elohim. Elohim significa el fuerte, el divino. Está en Génesis 1:1. Eso está en la misma palabra en la que se escribió originalmente. Y es uno de los nombres más importantes de Dios. En la Biblia hebrea significa el poderoso, el supremo. Y enfatiza grandeza, majestad, trascendencia de Dios. Eso viene de un sustantivo plural que indica plenitud, grandeza, complejidad de Dios. No significa dioses, sino significa un solo Dios, pero grandioso. En el relato de la creación de Génesis podemos ver, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablando del Todopoderoso. Y quiero decir, nosotros, los seres humanos, levante su manito así. Humano, mira la manito. Tenemos parte de la esencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, Él creaba cosas y nosotros podemos crear cosas. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Y yo pudiera decir a alguien, ¿verdad? No hay jóvenes que mueva la cámara cuando van a correr o alguien va a predicar, va a cantar. Si yo me muevo, ese me sigue, ve, mira, la cámara me sigue. Y me muevo a este lado, la cámara me sigue. Eso tiene un motorcito ahí y un sensor. Y cuesta solamente $20 que se conecta a la cámara. Y me hace el trabajo de un hombre que puede estar moviendo la cámara por donde camina o corre o salta o brinca. ¿Por qué? Porque un ser humano, un hombre, no sé si con temor de Dios o sin temor de Dios, creó esa tecnología. Creó una tecnología porque el hombre puede crear cosas. Claro, el hombre no crea salvación porque la salvación es de Dios. El hombre no puede crear vida porque la vida le pertenece a Dios. El hombre puede clonar células vivas, pero el hombre no puede crear vida. El que crea vidas es Dios, amén. Entonces nosotros tenemos algo de la esencia de Dios. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que hay bendiciones hermosas de los atributos de Dios que lo tiene el hombre. Tú tienes la capacidad de sembrar una sonrisa en aquel que está atribulado. Tú tienes la capacidad de crear esperanza en alguien que no tiene esperanza. Tú tienes la capacidad de curar heridas o hacer heridas. Tú tienes la capacidad de dar consuelo o atribular a las personas. Y no estoy hablando de situaciones complejas, sino a veces en la vida sencilla. A veces solamente con una sonrisa le arreglas la vida a alguien. Un escritor decía lo siguiente, que el peor dolor que puede causarle a un ser humano es otro ser humano. Y el mejor consuelo que puede dar a un ser humano atribulado y herido y maltratado es otro ser humano. Porque el hombre es capaz de crear bendición o formar heridas. El otro atributo de Dios es, alabado sea el Señor, bendito sea Adonai.
Adonai, que significa Señor y está relacionado con maestro. Teacher en inglés, maestro en español, amauta en quechua. Sensei, yo creo que es en japonés. Dios es Jesús, Dios es nuestro Señor. Cuando es nuestro Señor, estamos diciendo que Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Que Él hace y deshace con nosotros. Pero hay un dato bien curioso, que jamás Dios tiene pensamientos de mal para nosotros. Nuestro maestro jamás tiene pensamientos de maldición. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene palabras de bendición y no de maldición. Él tiene palabras de vida y no de muerte. Él siempre paga, aunque uno da mal, Él paga bien. Y Él paga bien por bien. Y Él paga bien inclusive por mal, porque a veces también hace llover sobre los buenos y malos. Y hasta el último momento de la vida del hombre, nuestro Señor está así. Retumbando en el eco del aire, venid a mí, aunque sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Siempre en el aire, en el eco de la naturaleza, está la voz de Dios que dice, venid a mí los cansados y cargados, yo los haré descansar. Siempre. Un atributo hermoso, que Dios jamás guarda rencor. Jamás nos utiliza como a veces nosotros usamos al chicle. Y chupamos al chicle hasta el último aliento de la menta, del dulce, y lo restregamos con los dientes y lo volvemos a mover hasta que salga el último. Después, luego viene un pajarito, se lo come, se le queda pegado en el estómago y se muere. Dios no hace eso con nosotros. Dios no dice, yo los mastico, pero no los paso. Dios perdona y perdona de verdad. Gracias a Dios que en Puerto Rico no hay muchas compañías de buzos para que no vayan a buscar los pecados que estén en el fondo de la mar y sacarlos. No hay compañía de buzos dedicados a eso. Alabado sea el Señor. Dios siempre es nuestro Adonai, nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Adonai viene del término hebreo que significa Adón, que significa Señor o Maestro. Cuando los judíos leían la Biblia en voz alta, evitaban pronunciar el nombre sagrado de Yahweh o Jehová. Y en su lugar decían Adonai, y eso reflejaba la profunda reverencia y respeto a Dios. Los judíos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. De hecho, hasta ahora, el nombre de Dios originalmente, como se pronunció las primeras veces en la historia de la humanidad, literalmente no se sabe cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Algunos estudiosos dicen, si ponen las palabras del tetragramatón, o sea, las palabras que lo usaban, y lo pronunciaran sin las vocales, sonaría como suena el latido del corazón y el respirar de una persona. Pero en realidad no se sabe cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Y ahí salieron un montón de teólogos judíos, ortodoxos, judíos mesiánicos, falsos apóstoles, pastores que se creen que saben todo y cada uno da su versión cómo se pronuncia el nombre de Dios. Pero en realidad no hay a ciencia cierta el momento exacto o cómo se pronuncia, o el timbre de la voz, no se sabe, pero Dios es nuestro Adonai, nuestro Señor. Uno puede decir lo siguiente, a veces usan palabras españoles y cuando van a hablar algo dicen, no, Yahweh, y empiezan a usar nombres hebreos. Tremendo error, ¿por qué?
Porque yo puedo agarrar una silla, le digo en español silla. En inglés es, y pronuncio la palabra en inglés, es la misma silla. Se pronuncia de manera diferente, pero en quechua es otro nombre, otro significado. Y en, no sé, en alemán significa otro. Y así. Y no se puede estar mezclando idiomas porque literalmente aún el hebreo moderno no tiene la misma pronunciación del hebreo antiguo. Es como el español que ha ido evolucionando. Yo no les predico diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué no le digo vosotros? Lo puedo decir ustedes o nosotros. Se pronuncia de manera diferente, significa lo mismo. Vamos a seguir lo siguiente, alabado sea el Señor. En Éxodo 15, 26 dice Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Dios siempre, siempre está dispuesto a sanarte. De hecho, cuando Jesús empezó su ministerio, Jesucristo, está en Lucas capítulo 6, Jesús empezó su ministerio, desarrolló el libro del profeta Elías y dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos. Toda esa palabra, ¿qué significa? Sanidad para el corazón del hombre. Sanidad para el corazón del hombre. Uno se preocupa por nuestros seres queridos. Yo haciendo un reencuentro, que cuántas veces yo me iba a morir y cuántas veces Dios me salvó la vida o le salvó la vida a mi esposa. Cuántas veces hemos visto ingratitud en las personas. Dios no es así, que cuando te ven problemas tan grandes que te da la espalda. Dios no te deja jamás, jamás te deja solo en tu lucha. Jamás te deja sola en tu situación que tú tienes. Dios siempre, siempre, Él es tu sanador. Él es tu Señor, Él es tu dueño, tu Rey. Dele un aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás, jamás, literalmente jamás te abandona. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor también es el gran yo soy, Yahweh, yo soy. La palabra yo soy no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. O sea, se aplica más al presente. En la antigüedad Dios dijo, yo soy. Ahora Dios dice también, nos dice, yo soy, nos dice el Señor. En el futuro, Él mismo será el mismo yo soy. O sea, Dios es, Él es, o sea, no es que era. No es que va a ser en el futuro. Quizás yo tengo el anhelo de ser quizás algún profesional de ciencia de la conducta humana. Quizás yo seré en el futuro. Quizás. Pero Dios en el pasado era el yo soy, ahora es el yo soy y en el futuro también es el yo soy. No hay pasado para Dios y no hay futuro para Dios. Dios es y punto. Amén. Por eso cuando Moisés le dice, Señor, cuando yo me vaya donde Faraón ese y me pregunta quién te envió, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dice, mira Moisés, dile que yo soy te envió. Le dirás al faraón, yo soy me envía. Faraón, que se creía el dueño
el monarca, no solamente de la vida, sino de la muerte, porque así se creían los faraones, también dueños de la muerte y amos del mundo de las tinieblas y del Hades. También se creían los faraones eso. No solamente los dueños de un lado del río Nilo, sino del otro lado también. Y cuando escucha la palabra yo soy, wow, una palabra más potente, más poderosa, más conciso, más preciso de la naturaleza de Dios. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús decía, yo soy el buen pastor. Jesús decía, yo soy la puerta. Jesús decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es nuestro Rey. El Salvador, el Sanador, tuvo y tiene la bendición de tener en sus brazos a mi amada esposa. Él tiene en sus brazos, en sus manos, te tiene a ti, tiene a tu vida, tiene a tu familia. Dentro de sus manos, bajo su sombra, estás tú. Estamos nosotros. Él es nuestro Señor, que haga con nosotros lo que quiera, pero Él es nuestro Señor y Él siempre tiene bendición. Siempre tiene palabras de bien. Siempre tiene bendición para sus hijos. Denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay muchos atributos de Dios. Muchos atributos hermosos. Una niña nació, estaba con su papá y con su mamá. Un día la mamá le dijo al papá, ya no te quiero, se me fue el amor que hay en mi corazón para ti. Quiero que me des el divorcio. Y este buen hombre no entendía. Si yo trabajo para ellas, para las dos mujercitas de casa, he pasado cosas muy peligrosas en el trabajo por ellos. A ella nunca le he faltado respeto, nunca la he golpeado, la he insultado, la he tratado mal, nunca le hice pasar necesidad. ¿Por qué dice que ya no me ama? Terminaron divorciándose. La nena amaba a su papá. Cuando se divorciaron, la nena estuvo tan triste, llorando, y no entendía lo que su mamá hacía. Hasta que antes de cumplir el mes, la mamá entró con otro muchacho más joven, preparó una comida y vino el muchacho y comieron en la mesa. Y a la semana siguiente el muchacho se mudó a la casa, porque el esposo divorciado se había ido a vivir a otro sitio. Y ella le decía a la nena, tu papá es él. Ella le decía, no, mi papá es, y pronunciaba el nombre de su verdadero papá. La nena creció, cada vez que tenía problemas, venía el papá biológico y le ayudaba. El papá biológico jamás habló mal de la mamá. Sencillamente le dijo, mira mi hija, nos separamos porque no nos entendíamos. Cada uno tenía pensamientos diferentes, pero yo estoy aquí para ti. Y siempre él cuidaba de no hablar mal a la niña de la mamá. Y la niña fue creciendo, se hizo jovencita, se metió en problemas, su papá le ayudaba. Cuando se casó, el papá quería estar en el momento en que le entregaran a ella, a su esposo. Y la mamá dijo, no, va a ir tu papá postizo, para no llamarle otra cosa. Y la nena decía, no importa, pero que papi esté en la recepción de la boda.
Y pasó el tiempo y esta nena siempre, hasta el día de su muerte, tuvo a su papá biológico de su lado. Y al papá no le importaba nada más que el amor hacia su hija. Aunque se equivocaba, estaba ahí para ella. ¿Cuántos padres así de cariñosos y hermosos se necesitan en esta generación? Dios siempre está así para nosotros, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios, si nos cometemos un pequeño error, Dios nos va a decir, salga de aquí, no te quiero ver, fuera? Dios no va a hacer eso con nosotros porque Dios nos está dando siempre oportunidad. A no ser que tú te apartes definitivamente y nunca jamás quieras saber de Dios y te mueras blasfemando contra Dios. Pero mientras que estás vivo, Dios siempre está con las manos extendidas. Y si dejaste de ejercer un ministerio por 10, 20, 30 años, quizás por rebeldía, perdiste ese tiempo maravilloso de servirle al Señor. Pero Dios siempre va a tener los brazos abiertos para ti. Quiero terminar con esto. Quiero leerlos. Esto es de un autor desconocido. Esto es para terminar. Un hombre susurró, Dios, habla conmigo. Y un ruiseñor empezó a cantar. El hombre no oyó al ruiseñor. Entonces el hombre replicó, Dios, habla conmigo. Y cayó un trueno, y el eco del trueno se oyó por todo el valle. Pero ese hombre fue incapaz de oír. El hombre miró a su alrededor y dijo, Dios, muéstrame un milagro. Y el sonido del viento trajo el primer llorar de un niño que acababa de nacer. Pero el hombre no sintió el latido del corazón de ese niño. Jamás sintió latir la vida. Entonces el hombre comenzó a llorar y a desesperarse. Dijo, Dios, tócame, déjame saber que tú estás conmigo. Vino una mariposa, se posó sobre su hombro. Y el hombre dijo, vete. Espantó la mariposa. Y desilusionado continuó su camino. Triste, solo y con mucho miedo. No tenemos que sufrir para conocer a Dios. Dios está siempre donde está la vida. Abramos nuestros ojos y abramos nuestros corazones creyentes. Debemos de cumplir completa remisión y obediencia a Dios como nuestro Señor y nuestro Dios. Siempre, siempre. Tú no necesitas sentir, yo siento de parte de Dios. Dale ese plato de comida a ese hombre que está de hambre. Yo siento de parte de Dios. No. La Biblia nos dice, si amas a tu Señor y ves a un hambriento, comparta tu comida, comparta tu pan con el pobre. No necesitas sentir, darle un abrigo a alguien que está en la calle sin un abrigo. Tienes que hacerlo. Amén. Tienes que hacerlo. Es más, ni siquiera te digo delante en esta congregación, aquí está el Espíritu Santo, ni siquiera debes sentir hablar del Señor porque ya Dios te mandó a hablar de Él. Cuando ves a alguien llorando en una vereda, en un supermercado, si alguien lo ves por ahí deambulando triste, puedes acercarte y hablarle del Señor y orar por ello o por ella. Gloria a Dios. Nuestro Dios Todopoderoso, el eterno Dios Todopoderoso los bendiga. Dios es bueno. Dios es bueno. En estos momentos es donde que nosotros hacemos así, decimos, Señor, que sea tu voluntad. Todo lo que pasara, todo lo que pase,
está en las manos del Señor. Amén. Dios los bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar un momento. No se preocupen que Dios está con su pueblo como poderoso gigante.